Bien, hermanos queridos, yo tengo que confesarles algo, y es que hace un año más o menos, cuando estudiaba la posibilidad de estar en esta serie de doble vía, no sabía, no sabía en el Señor que Él tenía preparado este texto y los que hemos estado estudiando para los momentos que hemos vivido. Y eso lo digo porque no quiero que lo entendamos como, ay, se buscó el texto que fuera acorde para el momento. No, creo que el Señor lo hizo por nosotros y hoy podemos disfrutar de eso. Entonces quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Creo que algunos ya lo escucharon en esta mañana cuando estábamos en el tiempo de contemplación, y es oportuno que podamos leerlo juntos nuevamente. ¿Qué tal si comparte la palabra del Señor a quien está a su lado y nos ponemos en pie entonces para leer con reverencia la palabra del Señor? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Y damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es oportuna para nosotros. Gracias porque tu palabra, Señor, es fuente de verdad, es fuente de aliento. Gracias porque es por tu palabra que hoy nosotros podemos conocerte más. Permítenos ver a Cristo Jesús, Señor, a través de tu palabra. Permítenos ver a Cristo Jesús renovando nuestra antigua forma de pensar. Permítenos ver a Cristo Jesús transformando nuestro carácter para que sea más a la estatura del varón perfecto. Permítenos ver a Cristo Jesús en medio nuestro, consolando, animando y alentando. Señor, que tu palabra en esta mañana sea esa fuente de la cual nos podemos asir, agarrarnos para tener fe y para ver con esperanza, Señor, lo que tú estás haciendo. A ti te damos gracias. Ruego, Señor, que a mí como tu siervo me permitas ser fiel en la predicación de tu palabra. Que tú, Señor, me permitas esconderme detrás de la cruz para que Cristo Jesús sea glorificado, para que Cristo Jesús sea exaltado, para que toda la gloria y la honra sea a ti, Padre Celestial, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Anímanos con tu Espíritu Santo, Señor, te lo suplicamos,
En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Quisiera empezar preguntando por lo menos tres cosas. ¿De qué necesitas ser consolado hoy? Piensa por un momento. Y sé que hay un ambiente en el que todos estamos pensando en varias circunstancias, en diferentes situaciones, pero para ti, el Señor viene hoy a preguntarte, ¿de qué necesitas ser consolado hoy? ¿Cuál es tu necesidad de consuelo en esta mañana? ¿Qué le responderías al Señor hoy? ¿Qué le dirías al Señor ahora? ¿Cómo esperarías ser consolado? ¿Cómo esperarías que el Señor viniera para consolarte? ¿Cuál es tu expectativa de consuelo delante del Señor? ¿Qué podría traer consuelo para ti? Y quiero que por un momento usted medite en esto. Medite en estas tres preguntas y pueda responderlas, anotar la respuesta si es que usted toma notas. Si tiene su celular y también le sirve para eso, hágalo. Pero por un momento medite delante del Señor de qué necesitas ser consolado. ¿Cómo esperarías ser consolado? ¿Y qué podría traerte consuelo hoy? La primera carta de Pablo a los tesalonicenses es una maravilla. Es una exposición cristológica perfecta. Y más aún si recordamos que es palabra del Señor inspirada. En esta porción de la Escritura, y Tesalonicenses podría llamarse como un tratado de consolación. Y esto es porque en sus capítulos encierra por lo menos en 6 ocasiones la mención al término paracaleo. Y paracaleo podríamos traducirlo como reconfortar. Vea el versículo 18. Vea el versículo 18, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, ¿qué? Confórtense, paracaleo. Pero también podría traducirse como consolar, alentar, animar o fortalecer. Y es aquí donde empezamos a ver cómo realmente la primera de Tesalonicenses es una carta de consolación frente a la situación que está viviendo, de ánimo, de aliento, de fortaleza, de tomar nuevamente fuerzas. En esta porción de estudio que estaremos hoy, este término en el versículo 18, que se traduce como confortarse los unos a los otros, es el primer mandato y el único mandato que aparece en esta porción. Si usted vuelve a leer el texto bíblico del versículo 13 hasta el 18, no va a encontrar otro mandamiento. El mandamiento está en el versículo 18. Y escúchelo bien, por favor. Dice, por tanto, es decir, en conclusión a todo lo que he hablado, dice Pablo, confórtense unos a otros con estas palabras. Y estoy haciendo como en las películas que empiezan por el final para después mostrarnos qué pasó antes de ese final. Pero es interesante porque el paracaleo allí es tan fuerte que resulta siendo el verbo del mandamiento para nosotros hoy, como lo fue para la iglesia en ese momento.
Y aunque no cambia el sentido del mandato, nos permite verlo en términos de un ánimo que debemos tributarnos los unos a los otros. Pero ojo, tenga mucho cuidado, porque el mandato nos da la base o el insumo con el que se debe consolar. Dice, y lo cito allí nuevamente, el versículo 18, confórtense que ¿qué? ¿Con qué? Con estas palabras. Es decir, tenemos que necesariamente ir a mirar cuáles fueron esas palabras o preguntarnos cuáles son estas palabras a las que se está refiriendo el autor, con las cuales podríamos consolarnos unos a otros, animarnos unos a otros o fortalecernos, confortarnos los unos a los otros. Por la oportunidad que he tenido de servir al Señor durante estos 22 años, he tenido experiencias en visitas a hospitales, a visitar personas en hospitales, en tiempos de funeraria, en personas en situación de necesidad, donde en algunas ocasiones me he deleitado escuchando cómo hermanos alientan a otros hermanos. He disfrutado escuchar cómo nos podemos alentar. Pero hay otras experiencias que han sido quizás un poco vergonzosas, en las que sin saber cómo alentarnos, se termina diciendo cosas que después yo creo que la persona dice, yo no debía haber dicho eso. Yo no sé si a usted le ha pasado o no, pero cuando usted llega a una funeraria, le pregunta al hijo, al papá, al hermano, al tío, ¿cómo está? Y después uno dice, pues obvio, ¿cómo está? Pues es obvio cómo está, ¿para qué pregunto eso? O llega allá a la visita y entra al cuarto de donde está la persona enferma en su camilla y le pregunta, ¿cómo se siente? Y la persona allí como, mírame. Son preguntas que en ocasiones podrían llegar a dejarnos fuera de un parámetro de consuelo y más bien tratando de explorar algunos momentos de incomodidad, porque después de eso viene un silencio escandaloso para poder volver a redireccionar las preguntas. Hoy deseo que juntos podamos explorar las palabras que deberíamos tener como consuelo y las cuales deberían ser también de consuelo para nosotros en el Señor a través de la primera de Tesalonicenses. Porque sin duda alguna el mandato de consolarnos unos a otros en el versículo 18 es más que el único mandato expresado. Es la conclusión de lo que está diciendo el autor y es a lo que nos lleva a nosotros en la práctica. Es decir, hoy arrancamos por lo práctico. Al salir de este lugar debemos tener presente el versículo 18, sin olvidar versículos 13 al 17. Por lo tanto, que podamos disfrutar como iglesia y podamos entender cómo esta porción nos lleva a vivir y a practicar realmente el consuelo. La iglesia en Tesalónica fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, pero fue una iglesia que fue prematuramente abandonada. El apóstol Pablo llega allí, funda la iglesia y posteriormente tiene que salir rapidito. Tiene que irse rápido de ese lugar. Entonces tiene el tiempo exacto para dar el anuncio del evangelio. Tiene el tiempo exacto para predicar lo que es la verdad del evangelio. Y esta nueva iglesia está abrazando la verdad del evangelio. Dios
el Señor Jesucristo como centro del mensaje del Evangelio. Pero este mensaje estaba combatiendo con situaciones sociales que se estaban dando. La iglesia en Tesalónica estaba enfrentando un sincretismo a todo dar. Y cuando hablo de sincretismo, quiero que me entienda que es, o debemos entenderlo como la fusión o la mezcla de varias creencias que dan a la luz una nueva creencia. El mensaje de la palabra para nosotros hoy es, y escúchelo bien, la fe y la esperanza en Dios y en su palabra nos consuela y nos equipa para cumplir su mandato de consolar a otros. Lo que el Señor hoy quiere hablarnos a cada uno de nosotros es que hay esperanza, es que hay fe en el Señor y en su palabra que realmente trae consuelo a nuestros corazones. Pero a la vez se cumple esa oportunidad de que sea un equipamiento para nosotros con el cual podemos consolar a otros también. Por lo tanto, la consolación en doble vía es lo que recibimos de la palabra del Señor y lo que podemos ofrecer a otros a través de la palabra del Señor. La consolación en doble vía no es solo abrazar, aunque se siente bien cuando abrazas a alguien que consuelas. La consolación en doble vía no es solo llamar a preguntar, aunque se siente bien cuando llamas y preguntas. La consolación en doble vía tiene como base la palabra del Señor. Tiene como base quién es el Señor. Por eso ignorar y no creer la palabra de Dios en muchos asuntos de nuestra vida trae tristeza y desesperanza. Y es así como inicia el versículo 13. Por favor, véalo conmigo. El versículo 13 está diciendo, pero no queremos, hermanos, que ¿qué? Ignoren acerca de los que están muertos o los que duermen. ¿Para que qué? Para que no haya tristeza, pero tampoco para que no haya esperanza. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces, si vemos la consolación como la palabra, como la base para la consolación, estaremos entendiendo que no está tratando de decir que está mal entristecerse. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor no está juzgando o reprochando a aquel que tiene tristeza en su corazón. El Señor no está juzgando o reprochando o señalando a aquel que por alguna circunstancia personal, familiar o nacional esté triste. Más bien, entender nuestro sentimiento como algo natural es totalmente sabio. Pero debemos guardar la esperanza y la convicción plena en el Señor y en su palabra. Porque vea lo que dice ahora el versículo 14. El versículo 14 está afirmando lo que se está diciendo en el versículo 13. Pero eso es como la tesis, como la premisa que quiere tratar. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también podríamos añadir, creemos que Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Por qué entonces no debemos entristecernos de manera o como aquellos que no tienen esperanza? Porque creemos en Cristo Jesús, porque es Cristo Jesús la base de nuestra esperanza. Vea el versículo 14. Porque si creemos, allí está la forma clara en cómo está tratando de expresarnos que si tú crees en Cristo Jesús, entonces tu esperanza está basada en algo que va más allá de lo terrenal, como lo cantamos. Entonces, en medio de la tristeza, podríamos estar reflejando lo que realmente creemos del Señor, lo que realmente tenemos de convicción en el Señor.
En medio de nuestro dolor podríamos estar mostrándole al mundo que tanto creemos en la palabra del Señor. Pero es natural que sintamos dolor. Ahora, cuidado cuando nuestro dolor no está expresando dónde están nuestras convicciones y nuestra esperanza. Allí es cuando debemos analizar nuestra tristeza y nuestro dolor y llevarlo realmente a lo sensato, a la palabra del Señor. Porque el versículo 14 nos deja claramente el en dónde debería estar nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso dice el versículo 15, por lo cual decimos esto, ¿por qué? Puede mirar el versículo 15. Otra vez, vuelve a la palabra del Señor como lo cierto de esperanza. Es decir, la palabra del Señor en el versículo 15 es que Dios está allí y es Dios de vivos y muertos. Dios mismo traerá junto con el Señor Jesucristo a los que murieron en Jesús. Pero nos quedaríamos a mitad de la situación. Porque si bien se está hablando de aquellos que han muerto, de aquellos que durmieron con el Señor, no debemos perder de vista los que viven. Y el mismo texto bíblico nos está haciendo verlo. Si bien nos está dando la esperanza para aquellos que han partido con el Señor, nos está mostrando también lo que pasa con los que aún vivimos y compartimos estar debajo del sol. Los que partieron de este mundo creyendo, convencidos y con la certeza de Cristo Jesús como Señor y Salvador, no solo vendrán con el Señor, sino que vea lo que dice el versículo 16. Versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Se levantarán, resucitarán. Es decir, el mensaje que el Señor está dando para nosotros es que Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él es el que llama a su presencia a aquellos que Él considera que quizás para nosotros no es comprensible, que quizás para nosotros genera grandes dudas, grandes interrogantes, grandes sentimientos, pero es el Señor quien resucitará de la muerte a quien Él ha llamado a su presencia. Y esto es esperanzador, porque yo no sé cuál es tu pérdida hoy. Si es algo material, finalmente se perdió. Pero si estamos hablando de una persona que ha fallecido, ten la esperanza que si ha muerto en el Señor lo traerá con Él. El Señor le resucitará cuando Él descienda. Entonces la esperanza no está en cuánto vivimos. La esperanza no está en todo lo que podamos hacer mientras estamos en este lugar. La esperanza está en que el Señor será quien levante de los muertos aquellos que han fallecido. Por lo tanto, aunque no es reprochable nuestra tristeza en el Señor, es aceptable nuestra tristeza cuando ésta refleja los intereses del reino. En estas dos ocasiones, tanto versículo 14 como versículo 16, se enfatiza en los que durmieron y murieron creyendo en el Señor. Y para aquel que murió creyendo en el Señor, ahora está en un mejor lugar. Esa no es la preocupación del Señor. Nuestra preocupación está en aquellos que aún no creen en el Señor. Porque aunque no responde a la pregunta,
¿Y qué pasa con los que no han muerto creyendo en el Señor? Evidentemente el texto sigue mirando a aquellos que han creído. Pero por el carácter mismo del Señor sabemos que en su compasión, en su misericordia, Él obrará con justicia. Amados, ¿cuál es nuestra preocupación hoy? Nuestra preocupación está en los que han fallecido. Gloria al Señor. Pero cuidado, porque nuestra preocupación debería unirse a la preocupación del Señor en cuanto a los que aún no han conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y aunque allí debería estar nuestra preocupación, porque quienes han muerto en el Señor Jesucristo disfrutarán del reino venidero y de la vida eterna. Pero quienes no han creído, entonces ¿qué? Amados, que nuestros intereses se alineen a los intereses del reino de los cielos. Cuando nuestra tristeza es por aquellos que han partido de este mundo sin Cristo Jesús como Señor y Salvador, eso refleja convicciones e intereses del reino. Porque el Señor ha dicho que Él ha venido para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Todos tengan vida eterna. Y la eternidad no se limita por nuestra estancia en este mundo. Imagínese ese momento que describe allí la primera de Tesalonicenses. Y yo no sé, y perdónenme porque esto no lo dice la Escritura, pero imagínese ese familiar cercano que ha partido con el Señor creyendo. Y cuando venga el Señor con voz de trueno y con la trompeta del Señor, y cuando venga el Señor y venga con todos aquellos que han muerto en el Señor resucitados. Porque ojo, los que vivimos no estaremos por delante de aquellos que han fallecido. El texto bíblico está diciendo que primero serán los que han fallecido, que primero serán los que durmieron. Entonces, cuando tú y yo seramos arrebatados delante del Señor, estaremos viendo a aquel familiar hermoso que le dimos el abrazo o la cercanía allí al lado del Señor. Un momento único en el que en el centro estará el Señor Jesucristo, pero donde tú y yo podremos ver a nuestros hermanos resucitados por la gloria misma del Señor. El Señor nos permita permanecer para ese momento. Porque si bien esto es fuerte para nosotros, y aunque la pérdida ha traído dolor, el Señor con esto nos consuela. El Señor con esto trae esperanza. El Señor con esto nos alienta a mantenernos. Tu dolor, tu tristeza, tu llanto no ha quedado en secreto delante del Señor. El Señor está aquí para confortarte. Está aquí para consolarte. El Señor está aquí para alentarte. Pero hermanos, para los que continuamos vivos, veamos versículos 15 y 17. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero ahora lea el versículo 17. Entonces nosotros los que ¿qué? Los que estemos vivos y se repite nuevamente el versículo 15. Nuevamente la misma cláusula, la misma referencia se repite en el versículo 17. Los que estemos vivos y permanezcamos.
Entonces el requisito no es solo tener vida. El requisito no es solo a vivir sabroso. Tiene que ver con tener una vida que permanezca. Y aquí el interrogante grande sería: ¿permanezca en qué? Vuelvo a leer el versículo 14. Porque si creemos que Cristo, que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Si permaneces creyendo en el Señor Jesucristo como aquel que murió por tu pecado, pero resucitó y hoy está en la gloria a la diestra de Dios Padre. Si permanecemos creyendo en el Señor, si no vacilamos, entonces se cumplirá lo que dice el versículo 17. ¿Cuál es la promesa del versículo 17? Vea conmigo. Porque entonces nosotros, dice el versículo 17, los que estemos vivos y permanezcamos con una fe y una esperanza en el Señor, vea lo que dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Iremos a dónde? Al encuentro. Ya no tendrá que venir al encuentro. Ya ahora vamos a un encuentro divino, a un encuentro majestuoso, a un encuentro con el Señor allá en el aire. Pero además de esto, no deja solo esa promesa, sino que dice: y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Por siempre, por la eternidad. Es decir, la estancia con el Señor para este momento no tendrá fecha de vencimiento. Pero ojo, los que estamos vivos y aún respiramos este oxígeno, necesitamos más que estar vivos para vivir ese momento. Necesitamos permanecer en la fe que es en el Señor Jesucristo. Necesitamos mantenernos en la convicción firme de que es el Señor Jesucristo quien nos llamará delante de Él. Amados, no sé en qué estamos firmes hoy, pero probablemente estamos más endengles que firmes. Porque eso no se trata de estar firme por una nación, no se trata de estar firme por una persona, no se trata de estar firme por una familia, se trata de estar firme en la palabra del Señor, que es el sustento y la consolación para nosotros. ¿En qué estás firme tú hoy? ¿A qué le eres fiel hoy? ¿A tu trabajo? ¿A tu familia? ¿En dónde reposan hoy tus convicciones? Porque, hermanos queridos, la forma en cómo vivimos hoy importa para nuestro arrebatamiento futuro. La forma en cómo hoy vivimos tiene que ver y tendrá importancia para nuestro arrebatamiento futuro. Vea cómo lo expresa Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Y vamos a tenerlo allí en pantalla, Colosenses 3, versículos 1 al 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. No podía expresarlo mejor. Y esto no fue una idea que saliendo de la iglesia de Tesalónica se le ocurrió a Pablo y lo escribió allí en un chat para que todos lo leyeran en la iglesia. Eso fue parte de la convicción de lo que el Señor le había enseñado a través de su palabra, a través de la palabra del Señor.
Si el Señor nos encuentra hoy vivos, que nos pueda encontrar fortalecidos en la fe y con la esperanza renovada para ser arrebatados al encuentro con Él, para ser y estar para siempre en su presencia. La promesa del Señor hoy para ti y para mí no está en que vivirás largos días en la tierra. No está en que vivirás de manera indeterminada en la tierra, sino que las promesas es que si en lo que te queda de vida permaneces en la fe y en la esperanza que es en el Hijo de Dios, entonces seremos arrebatados al encuentro divino con nuestro Señor en una experiencia única e interminable. Roguemos que nuestros hermanos en Cristo que permanecen con vida puedan ser consolados por la palabra de Dios, afirmados en la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y alentados a permanecer con la esperanza en las promesas de nuestro Dios soberano y providente. Amados, hoy nosotros somos consolados y alentados por la palabra del Señor. Pero eso nos da también un lugar a nosotros para que la palabra sea la base de consolación de unos a otros. Es preferible retener nuestra lengua para decir cosas que quizás pensamos que podrían consolar y que no tienen que ver con la palabra del Señor. Pero no dejes de consolar cuando el Señor trae su palabra a tu mente. No dejes de hablar la palabra del Señor cuando Él mismo está hablando a través de ti. Que mientras nosotros vivimos, que no sabemos cuánto será ese tiempo, realmente nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, en el Señor, en el consumador de todas las cosas, aquel que administra los hilos de este mundo, aquel que gobierna en esta tierra, aquel que hace su voluntad por encima de lo que nosotros pensamos que es bueno. ¿Qué tal si por un momento venimos delante del Señor y mientras venimos delante del Señor, quiero invitarte a lo práctico? Y lo práctico es: cuida de tus pensamientos y sentimientos, que no te quiten la mirada del Señor y la esperanza del consuelo para ti que hay a través de su palabra. Cuida de tus pensamientos y de tus sentimientos, que no te desenfoquen de quién es Dios y Cristo Jesús y de su obra. Ora y lee la palabra de Dios para que seas afirmado, alentado y consolado por el Señor. Esa es la consolación en doble vía, la que viene de parte del Señor a través de su palabra para cada uno de nosotros. Pero la otra mitad es: practica la consolación a los hermanos basada en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo del Señor traiga su palabra a nuestra mente para ser de consuelo con aquellos que hoy lo necesitan. Oremos. Señor, tú conoces el corazón
de cada uno de los que aquí estamos. Señor, tú escudriñas el pensamiento de cada uno de nosotros en este lugar. Y más que nadie sabes, Señor, nuestras luchas, batallas, eso que está allí en la mente, Señor, que una y otra vez nos asedia, nos quita el oxígeno, nos inquieta y hasta entorpece, Señor, el que podamos tener la mirada fija en ti. Señor, tú conoces las pérdidas de mis hermanos. Tú conoces, Señor, cuánto dolor, cuánta tristeza. Tú conoces cuántas preguntas surgen en nuestras mentes cuando tenemos pérdidas. Y yo te ruego que como el pastor por excelencia, tú pastorees, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos. Ruego, Señor, que en medio de los afanes, en medio de correr, Señor, desenfrenadamente esta vida, Señor, podamos parar para realmente entender que si tenemos vida es solo por tu gracia, pero que tiene el propósito, Señor, de permitirnos permanecer firmes en Cristo Jesús para dar gloria y honra a tu nombre. Que lo que estamos viviendo hoy, Señor, que lo que hoy viven nuestros hermanos en Venezuela, que lo que hoy viven hermanos en la fe en el Congo, en Siria, en Israel, Señor, en Ucrania, en Rusia, en tantos lugares del mundo, sea una preparación, Señor, para encontrarnos contigo. Sea una forma en la que tú, Señor, obras en nuestro carácter y en nuestro corazón para atraernos una y otra vez hacia ti. Señor, ruego por nuestros hermanos en Venezuela, Señor. Ruego por este pastor, Señor, que en medio de los escombros y sepultado por ellos, Señor, recitaba tu palabra como parte de aliento y sustento. Gracias, Señor, por este hombre que decía: yo sé que mi Redentor vive. Que hoy, Señor, nosotros podamos, Señor, también afirmar: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que un día iré al encuentro de mi Señor. Yo sé que un día podré verle cara a cara. Señor, que hoy nuestra preocupación esté en aquellos hermanos que aún no te conocen como Señor y Salvador. Oramos por nuestros hermanos de sangre. Oramos por nuestros vecinos, por el de la tienda. Oramos, Señor, que tengas misericordia. Oro, Señor, que hoy traigas consuelo a las familias que no tienen esperanza, Señor. Que quizás ven en los escombros años de esfuerzos. Que quizás ven en los escombros, Señor, que todo se acabó. Que ya no hay oportunidad.
Señor, oro por mis hermanos que quizás desde tierras lejanas, en impotencia, Señor, también desean, Señor, ver cómo tú obras. Pero yo te doy gracias, Padre, porque hoy reconocemos tu señorío. Hoy reconocemos, Señor, que tú tienes un plan y que llevarás este plan hasta el final. Hoy, Señor, sabemos que nuestras vidas, que nuestros acontecimientos personales, que estos acontecimientos del mundo no se han salido de tus manos y de tus planes. Permítenos permanecer, Señor. Permítenos permanecer creyéndote. Permítenos permanecer con la esperanza de que un día tú volverás y allí las cosas cambiarán. Que cuando tú vuelvas, Señor, no habrá ni tristeza ni dolor. Permítenos, Señor, estar preparados para ese momento. Pero también, Señor, úsanos como instrumentos en tus manos. Permite, Señor, que esto que hacemos de recoger ayudas y de enviar ayudas, Señor, a nuestros hermanos en Venezuela, sea una forma en cómo la iglesia, Señor, es bendecida por ti. Que utilices las manos y los pies de todos los que estamos aquí, aún de aquellos que no te conocen, para bendecir a hermanos, Señor, que hoy luchan, que hoy, Señor, se duelen. Permite, Señor, que la iglesia allí sea alentada por ti a través de estos esfuerzos, Señor. Permítenos, Señor, tener cápsulas de ánimo que vengan de tu palabra, que nos recuerden tus promesas, que nos alienten y que nos den una esperanza de eternidad. Gracias, Señor, porque hoy confiamos en que todo obra para bien para aquellos que creen en Cristo Jesús. Señor, gracias porque hoy sabemos que tenemos parte en esta consolación de doble vía. Utiliza, Señor, a mis hermanos para alentar a otros hermanos en la fe. Aún utiliza, Señor, a hermanos para alentar a otros que aún no te conocen, que aún no te reconocen, Señor. Y yo te doy gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, por tu mano extendida de misericordia. Bendice de manera especial, Señor. Oro por mis hermanos aquí, venezolanos, Señor. Y oro, Señor, que tú seas consuelo hoy para ellos. En medio, Señor, de la incertidumbre, en medio, Señor, de el dolor de amigos, de padres, de hermanos, en medio, Señor, de todo esto tú seas consuelo y obres a través de ellos también tu consuelo para otros. Nos ponemos en tus manos y hoy te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.